El tema a tratar del equipo es la corrupción. Está conformado por Óscar Ruiz Juárez, Diego Reyes Flores, Asael Emanuel Santibáñez Lora y su servidora Cintia Juárez Montiel. La corrupción consiste en el abuso del poder para beneficio propio. Puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos pedidos y en el sector en el que se produzca. La corrupción a gran escala consiste en actos cometidos en los niveles más altos del gobierno, que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado, y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común. Actos de corrupción menores. Consiste en el abuso cotidiano de poder por funcionarios públicos de bajo y mediano rango, al interactuar con ciudadanos comunes, quienes a menudo intentan acceder a bienes y servicios básicos en ámbitos como hospitales, escuelas, departamentos de policía y otros organismos. La corrupción política es la manipulación de políticas, instituciones y normas de procedimiento de la asignación de recursos y financiamiento por parte de los responsables de las decisiones políticas, quienes abusan de su posición para conservar su poder y estatus y patrimonio. Como pueblo o ciudadanía nos afecta en la pobreza, pérdida de credibilidad en las instituciones públicas y incremento de la delincuencia por pérdida de oportunidades. Grupos de corrupción en instituciones y sociedad. 6 de cada 10 mexicanos creen que los policías son en su mayoría o en su totalidad corruptos, al igual que con los políticos o representantes electos, proporción que comparten los ciudadanos trinitarios, bolivianos y paraguayos. La gráfica la encabezan los policías y los representantes electos con un 47%, mientras que los líderes religiosos ocupan el último lugar con un 25%. Acciones del gobierno en la lucha contra la corrupción. En América Latina, 53% de la población sostiene que los gobiernos no hacen lo necesario para combatir la corrupción. Además, 6 de cada 10 mexicanos sostienen que el gobierno no hace lo necesario para detener la corrupción, lo que coloca a México con el 61%. La gráfica la encabeza Venezuela con el 76%, mientras que el último lugar lo ocupa Guatemala con el 28%. Índice de percepción de la corrupción. El índice de percepción de la corrupción, o IPC, muestra que la corrupción es más generalizada en países donde las campañas electorales reciben grandes flujos de grandes capitales y donde los gobiernos solo escuchan a quienes tienen recursos adinerados o están bien conectados. En este estudio se utiliza una escala del 0 al 100, donde 0 significa corrupción elevada y 100 significa sin corrupción. Resumen global. El índice de percepción de la corrupción 2019 revela que una importante cantidad de países han hecho poco o ningún proceso contra la corrupción. El índice califica a 180 países y territorios. Los países con las puntuaciones más altas son Nueva Zelanda y Dinamarca, con 87 puntos cada uno, seguidos por Finlandia con 86, Singapur, Suecia y Suiza con 85 puntos cada uno. Los países con las puntuaciones más bajas son Somalia, Sudán del Sur y Siria, con puntuaciones de 9, 12 y 13 puntos. Tasa de víctimas de actos de corrupción por cada 100.000 habitantes. La ENSIG da información referente a la satisfacción con servicios públicos básicos y bajo demanda y aporta datos sobre la percepción de la población acerca del fenómeno de corrupción y si la población experimentó alguno de estos actos al realizar algún trámite, pago, solicitud o bien tuvo contacto con algún servidor público. De acuerdo con los resultados, solo el 15.7% de la población que realizó trámites, pagos, solicitudes de servicios o bien tuvo contacto con algún servidor público experimentó actos de corrupción. En 2019, el 15.7% de la población urbana de más de 18 años fue víctima de actos de corrupción. Los estados con menor prevalencia fueron Colima con el 6.9%, Zacatecas con el 6.9%, Baja California Sur con el 7.7% y Tamaulipas con el 7.7%. Los de mayor prevalencia fueron Durango con el 25.4%, Ciudad de México con el 20.7% y el Estado de México con el 20.7%. ¿Qué se está haciendo? La corrupción aparece cuando un funcionario acepta, pide soborno, hace apropiación indebida de activos en la institución o mal uso de fondos públicos, cuando personas o empresas particulares ofrecen sobornos para evitar o acelerar trámites engorrosos, multas, ahorrar en el pago de impuestos o tener ventajas respecto a otras empresas, cuando existe un sistema que puede ser permeable y la impunidad es constante.
Otras formas de corrupción más comunes son el soborno, nepotismo, extorsión, fraude, evasión de impuestos, tráfico de influencias, cohecho, favoritismo, lavado de dinero, malversación de fondos públicos, traspaso al sector privado, uso indebido de información privilegiada, enriquecimiento ilícito y los moches. Sin embargo, no todas estas prácticas son iguales en extensión, causas y efectos. Más aún, no todas son reconocidas como corrupción y sancionadas en los diversos países y regiones del mundo. ¿Quién lo hace? No hay una persona específica, la corrupción se presenta dependiendo de los ideales de esta, pero lo que sí tenemos es una sociedad acostumbrada a la corrupción. ¿Por qué hoy día seguimos con corrupción? La gran mayoría de esas prácticas corruptas han ido desarrollándose y sentando sus bases a lo largo de varios siglos de historia. Fueron dejadas como herencia de la gran élite política para la consolidación de una oligarquía mediante un gobierno autoritario y represor, lo que provoca que erradicar este problema sea un factor casi imposible, ya que está esparcido por varios ámbitos que se desarrollan dentro del país. También de que lamentablemente las instituciones que tratan de combatir la corrupción, como la SNA, Sistema Nacional Anticorrupción, no han tenido los resultados esperados, ya que han tenido obstáculos administrativos presupuestales y han evidenciado límites del nuevo diseño institucional.